Hola, hola, estamos aquí de nuevo para realizar un nuevo ejercicio. En este caso, un nuevo ejercicio relacionado con el análisis del balance, elaboración y algún dato que otro que nos van a solicitar. Dicho esto, vamos a comenzar. Fijaros, en primer lugar, indicaros que se trata de un ejercicio en el cual nos da una serie de datos relacionados con el balance de una sociedad. Nos dan una serie de cuentas y el valor de cada una de ellas. Deciros que no está de manera ordenada, no está de manera estructurada, están de manera aleatoria. Fijaros, reserva legal, construcción, por aquí está caja, banco está por el otro lado, de manera totalmente desordenada. En función de esas cuentas, nos van a solicitar que, por un lado, elaboremos el balance de manera ordenada y posteriormente nos realizarán otra serie de preguntas. Dicho esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo balance está estructurado a partir de sus masas patrimoniales. ¿De acuerdo? Por un lado, activo y pasivo, y dentro de activo no corriente, activo corriente y el total. El total sería la suma de todo el activo. Por otro lado, pasivo, el patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo corriente. Aquí he denominado pasivo, pero concretamente el pasivo sería pasivo corriente y no corriente. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿qué tendríamos que hacer en primer lugar? Pues fijaros, estas cuentas yo lo que recomiendo es que antes de poneros a estructurar el balance, a rellenar el balance propiamente dicho, lo que vamos a hacer es denominar estos conceptos, estas cuentas, a dónde pertenecen, a qué masa patrimonial pertenece. Es decir, activo corriente. Pues fijaros, ¿qué cuentas pertenecen al activo corriente? ¿Qué cuentas pertenecen al pasivo corriente, al no corriente, al patrimonio neto? Y una vez que lo tengamos estructurado y veamos el número de cuentas que van a cada uno de esas masas patrimoniales, lo organizamos. Ya digo, es muy buen consejo porque si os vais directamente os puede salir un poco raro. Dicho esto, vamos a comenzar. Fijaros, reserva legal, patrimonio neto. Está claro, ¿no? Construcciones, activo no corriente. Recordar, un activo no corriente es aquel que no lo vamos a cambiar durante un año. Es decir, va a permanecer en nuestro poder, en el poder de la empresa, más de un año. Mercadería, pues activo corriente, están continuamente entrando y saliendo mercadería. Amortización, sería la suma total de lo acumulado. Iría dentro del activo no corriente al final, de manera restando, ¿vale? Restando al total del activo no corriente. Pero daros cuenta, os recuerdo, en el balance no pueden ir números negativos. Esa cantidad, los 59.200, irá entre paréntesis. Y eso significa que resta. Continuamos. Banco, activo corriente. Deudores, activo no corriente. Perdón, activo corriente. Deuda a corto plazo. Pasivo corriente. ¿Vale? Recordar, ¿por qué es pasivo? Porque es una deuda. ¿Y por qué es corriente? Porque es a corto plazo. Si fuera a largo plazo, sería pasivo no corriente. Cliente, activo corriente. ¿De acuerdo? Mobiliario, activo no corriente. Fijaros en estos dos. Corriente, ¿por qué es corriente? Porque es un derecho de cobro. ¿Vale? Perdón, es activo porque es un derecho de cobro. Y es corriente porque va a permanecer en la empresa menos de un año. Activo no corriente, fijaros. También, en este caso, es un activo. ¿Por qué? Porque es un bien. ¿Y por qué es no corriente? Porque va a permanecer en la empresa más de un año. Digamos a largo plazo. No estamos continuamente cambiando el mobiliario. Continuamos. Capital social, siempre patrimonio neto, igual que la reserva legal, todas las reservas patrimonio neto. Todo tipo de capital, dependiendo de la empresa, patrimonio neto. Proveedores, pasivo corriente, es una obligación de pago. Obligación de pago inferior al año, por eso coste corriente. Activo no corriente, deuda a largo plazo, fijaros. Deuda a corto, pasivo corriente.
Deuda a largo, pasivo no corriente. Daros cuenta, corriente, inferior al año. No corriente, superior al año. O largo plazo. Continuamos. Proveedores de elementos comerciales a pagar, pasivo corriente, pasivo no corriente, caja, activo corriente. Y por último, equipos para proceso de información, ordenadores, por ejemplo. Sería un activo no corriente. Una vez que tenemos todas esas cuentas diferenciadas, su masa patrimonial, ya nos podremos dirigir a la realización del balance. Muy importante tener en cuenta que siempre las masas patrimoniales van a aparecer, independientemente que exista una cuenta o no. Yo recomiendo eso, es mucho más fácil, de manera más mecánica. Ponéis las 5 masas patrimoniales y luego vais rellenando cada una de ellas. Una vez que tenemos diferenciadas las cuentas, rellenamos y ¡plam! Ahí lo tenemos. Fijaros, nosotros lo que hemos ido y colocando, y de la suma total de los elementos del activo no corriente, obtenemos un valor de 286.800. Fijaros, como comenté antes, el inmovilizado material, la amortización de inmovilizado material va en el activo no corriente, pero va restando. Y sin signo negativo, entre paréntesis. De la misma forma, activo corriente, el patrimonio neto, fijaros lo que comenté, reserva legal y capital social. Van sumando, aquí se ve perfectamente, ¿verdad? 300 más 24, 324. Pues lo mismo con el resto de masas patrimoniales. Una vez que las tengamos diferenciadas y ubicadas, sumamos. Sumamos el total del activo y hace un total de 557.000 euros. Para verificar que está correctamente elaborado el balance, tiene que ocurrir que el total del pasivo coincida con el total del activo. En este caso, coincide. ¿De acuerdo? Ya estaría confeccionado, elaborado el balance. Una vez que lo tenemos elaborado, nos realiza la siguiente pregunta. Calcule el fondo de maniobra y comenta el resultado obtenido. ¿De acuerdo? Es decir, en algunos ejercicios nos van a preguntar directamente que calculemos el fondo de maniobra. Pues si nos preguntan el fondo de maniobra, previamente tendremos que confeccionar el balance. Fondo de maniobra, ¿a qué es igual? Activo corriente menos pasivo corriente. ¿De acuerdo? Activo corriente, 270.200. Pasivo corriente, 106.400. ¿De acuerdo? Operamos. Bien. Y obtenemos un total de fondo de maniobra de 163.800 euros. ¿De acuerdo? No es complicado. Una vez aquí, vamos a comentar qué significa que el fondo de maniobra tenga ese valor. Fijaros, previamente haremos constar de que tenemos dos posibilidades, en la mayoría de los casos, que ese fondo de maniobra sea positivo o sea negativo. ¿Vale? ¿Qué es negativo? Significa que el pasivo corriente es superior al activo corriente, la empresa tendrá que devolver a corto plazo una cantidad, ¿vale? Es posible que la empresa pueda entrar en suspensión de pago. ¿Qué otra opción tenemos? Que el fondo de maniobra sea positivo. La empresa no tiene problemas financieros, digamos en la situación ideal. Tiene capacidad para devolver sus deudas. En este caso, un importante valor, luego podemos afirmar que la empresa está en equilibrio. ¿De acuerdo? No era difícil el ejercicio, ¿verdad? Espero que haya quedado lo suficientemente claro y como ya sabéis, si tenéis alguna duda, ya sabéis dónde encontrarme. Así que, ¡hasta luego!